Hey gente, hoy hablaré sobre un componente muy importante para tu PC. Estoy hablando del cerebro, la inteligencia, la cabeza, la mente de una PC y me refiero al CPU o procesador. En este video mencionaré los mejores procesadores para el gaming actualmente, acompañado con una buena dosis de calidad-precio y poder ahorrar dinero para los demás componentes o otras cosas que nos querramos comprar. Ahora mismo tenemos dos grandes marcas que compiten por el título de mejor fabricante de procesadores. Por un lado tenemos a la marca muy conocida Intel y por el otro lado a una marca muy querida que es AMD. Ambas grandes marcas con grandes historias, pero últimamente AMD ha sorprendido al mundo del gaming con sus procesadores muy económicos y con buena potencia. Si son más veteranos en el mundo de la PC, sabrán que antes AMD no era lo que es hoy día. Si nos remontamos a los años 2006 hasta 2011, sabrán que AMD siempre quería innovar con lo que es tener más núcleos y más hilos, pero en esos tiempos no lo lograba por falla de lo antes mencionado, y también que el software no aprovechaba de forma eficaz los núcleos de este, lo que era una desventaja para AMD hasta que llegó el año 2018, donde AMD lanzó sus procesadores de segunda generación, procesadores como el Ryzen 5 2600 y 2600X. Desde ese punto AMD no dejó de sorprender. ¿Y qué pasó con Intel? Bueno, en todo ese tiempo reinaba. Para seguir con la historia, veamos al top número 1 que tenemos al Ryzen 5 3600. Siguiendo con la historia, en el año 2019 a fines, AMD presentó la serie 3000, una generación de procesadores que lo cambiaría todo. En el Ryzen 5 3600 encontramos 6 núcleos y 12 hilos. En lo que es la frecuencia nos encontramos con 3,6 GHz y a su máximo poder hasta con 4,2 GHz. Un procesador multitareas, como todos los que diremos en este top, no solamente sirve para el gaming, sino que también nos servirá para la edición de video y trabajos pesados de ingeniería. También trae un pequeño disipador, siendo este muy silencioso. Centrándonos más en el gaming, es un buen procesador y también por las especificaciones pensaremos que es muy parecido al Ryzen 2600X, pero el 3600 en las diferentes pruebas tiene mejor rendimiento y una mejor temperatura al estar a un uso total que el Ryzen 5 2600X. El Ryzen 5 3600 está costando aproximadamente $199 y el Ryzen 5 2600X $130 y el precio va a depender en el país en que te encuentres. Siguiendo con el número 2 y con un procesador muy reciente, me estoy refiriendo al Intel i5 10400F. De Intel no hay mucho que hablar, años anteriores reinaba con sus procesadores, pero ahora ya la tiene difícil con la tercera generación de AMD en lo que sería la calidad-precio. Pero igual Intel sacó la 10ª generación y de ello tenemos que la i5 también brilla con luz propia. Tiene 6 núcleos y 12 hilos y su frecuencia básica es de 2,9 GHz y a su máxima frecuencia 4,3 GHz. También es un buen procesador para el gaming y su rendimiento está igual que el Ryzen 5 3600, tanto en el gaming como trabajos pesados con el Adobe Premiere u otros programas. Esa es mi opinión y lo que se refleja en las pruebas. Es unos dólares más costosos que el Ryzen, pero sigue siendo una buena compra para los amantes de Intel. Su precio aproximado es de $210. Si te está gustando este video, no te olvides en darle like y suscribirte para más videos así. Y para terminar en el top 3 costando un poco más que los anteriores,
tenemos al Ryzen 7 3700X, cuenta con 8 núcleos, 16 hilos y también la frecuencia del procesador es de 3,6 GHz y al máximo de 4,4 GHz. Con todo lo mencionado y viendo las pruebas realizadas con este procesador, será más que suficiente este procesador y no tendrás problemas en realizar multitareas extremas, tampoco tendrás la necesidad de cambiarlo por otro en un largo tiempo. En lo que es el gaming te irá más que suficiente, aguantará y no tendrás ese famoso cuello de botella con tarjetas gráficas como la 2070 Super y otras parecidas a la mencionada. Su costo está alrededor de $320. Ya para terminar, quiero darte las gracias por haber visto todo este video. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más contenido. Si piensas comprar cualquiera de estos procesadores o si ya tienes uno de estos procesadores, me gustaría saber, abajo en los comentarios los estaré leyendo, y también que cuentes tu experiencia de uso con cualquiera de estas tarjetas. Sin nada más que decir, que Dios esté con ustedes y suerte en todo.